Hola, buenas tardes. Somos la facción del pensamiento Buenas tardes, ¿cómo están? y pues esta vez vamos a hablar de un tema que está en tendencia, que Sí, es precisamente todo esto de la ley del aborto. pero Bueno, al menos así lo quiero entender yo. Y ahorita Carlos nos va a explicar más a detalle. ahorita todas las dudas que vayan saliendo, Luciano va a estarme preguntando todas las inquietudes, todas aquellas circunstancias que pues a veces no se desconocen plenamente o simplemente no se entienden. Y para eso vamos a tener a Luciano haciéndome preguntas, yo voy a estar respondiendo todo para poder entender qué ha sido este nuevo paradigma que ha manifestado la Suprema Corte de Justicia para el país mexicano. Así es, totalmente. Entonces, pues empecemos. ¿Qué fue en concreto lo que salió como ley para empezar? Ahí te va. Primero, no es que se haya expedido una ley, que eso a lo mejor será una confusión que tienen muchas personas con respecto, pero aquí vamos a aclarar esta situación. ¿Va? Primer punto, no se expidió ninguna ley, no se emitió ningún ordenamiento jurídico. Aquí ya estaba la ley. Ok, entonces ¿por qué se hizo el boom mediático? Ahí te va. Adivina cuál ley es la que estaba ocasionando la fragmentación en el país. No sabré decirte la ley Muy bien. que prohíbe el aborto, por ejemplo. Perfectamente. ¿Cuál será la ley que prohíbe el aborto? Pues primero vamos a comenzar con esto. Resulta que en cada entidad federativa, o sea, en cada estado de la República, existe un código penal. Ok. Y este código penal es el que sanciona las conductas que se establecen como delito en todo el país, pero solamente a nivel territorial del estado. Jalisco, Michoacán, Torreón. En esta situación, lo que sucedió fue que nos vamos a atañir específicamente a un código penal. Este código penal fue el código penal del estado de Coahuila. Y este código penal lo que establecía, bueno, lo que establece más bien porque todavía no se ha reformado, y tal y como establecen varios de los códigos del país, es que toda aquella persona, en este caso sería mujer, que realice un aborto, será sancionada con pena privativa de la libertad, o sea, con prisión. Ok. En pocas palabras, ¿qué está pasando? Pues que no está permitido el aborto. O sea, toda aquella persona que realice un aborto será sancionada con pena privativa de la libertad. Aunque haya sido un aborto espontáneo, por ejemplo. Esa es una muy buena pregunta. Hay ciertas causas excluyentes de la responsabilidad, que en este caso serían, por ejemplo, cuando el aborto se produce por un accidente, cuando el aborto se necesita realizar para evitar la muerte de la mujer, o cuando también es producto de una violación. En estos casos el aborto sí está permitido. De acuerdo. Pero acá, o sea, la mujer por su voluntad quisiera realizar el aborto, no se permite como tal por el Código Penal porque está sancionado. Entonces, esos son como los antecedentes. Sabemos que hay un Código Penal que establece como delito el aborto, que no permite realizarlo por voluntad propia, más que por las causas excluyentes de responsabilidad, y que este código específicamente nos estamos refiriendo al Código de Coahuila. Entonces, pues, el hecho de que se haya expedido esto puede dar como puerta abierta a que se pueda, de alguna forma, expandirse a otros estados, por ejemplo. Es que eso es lo interesante a lo que vamos a platicar. Resulta que el asunto, ese código se expidió recientemente en el 2017 porque tuvo unas modificaciones actuales, y resulta que por conducto de la Procuraduría General de Justicia, que es una de las instituciones encargadas o más bien facultadas para poder tramitar un proceso jurisdiccional que se llama acción de inconstitucionalidad, que tiene por objeto determinar a través de la Corte si una norma jurídica es anticonstitucional o no, si está en contra de la Constitución o no. ¿Qué dijo la Procuraduría? Dijo: este código que acaba de expedir Coahuila manifiesta en su artículo tal que no está permitido que la mujer por voluntad propia realice un aborto. ¿De acuerdo? Y la Procuraduría dice: ¿qué voy a hacer? Yo voy a manifestar ante la Corte mediante una acción de inconstitucionalidad con el propósito de tratar de provocar que se declare la inconstitucionalidad de la norma para que se decrete su invalidez. ¿Por qué?
porque dijo, considero que viola los derechos fundamentales, los derechos humanos, entre cuales, por ejemplo, está el derecho a la decisión propia de la individualidad de la persona, también el del sano esparcimiento y distribución de los hijos. Entonces, estaría violando ciertos preceptos constitucionales que no puede intervenir el Poder Legislativo, en este caso sería el Congreso del Estado de Coahuila, para decir, ¿sabes qué? Yo voy a tajar directamente el hecho de que tú puedas realizar un aborto porque para mí no está permitido. Entonces, en pocas palabras, la Procuraduría impugna, reclama ese artículo porque dice es anticonstitucional, viola derechos humanos. Y a razón de esto se pueden abrir clínicas abortivas en Coahuila. Ahí te va. Para poder responder eso, primero tenemos que comprender que la Corte, el asunto llegó a la Corte, y la Corte tiene que debatir entre los que componen la Suprema Corte, el Pleno, si tiene razón o no la Procuraduría al manifestar que ese artículo es anticonstitucional. Entonces todavía no hay un censo como tal. ¿Qué pasó? La Corte debatió el día martes pasado y dijo, efectivamente, ese artículo está en contra de la Constitución porque viola derechos humanos, la facultad de la mujer de decidir sobre sus circunstancias de su vida, el derecho humano también a decidir sobre el espaciamiento de los hijos y en la cantidad que quieres tener. Entonces la Corte dice, en pocas palabras, ese artículo está en contra de la Constitución y por lo tanto debe quedar invalidado. Ese es el objetivo de la acción de constitucionalidad. Una vez que la Corte toma esa decisión, que es una decisión paradigmática porque está rompiendo los esquemas de la sociedad, tú bien sabrás que durante todo este tiempo se ha manifestado en la sociedad mexicana sí, claro, bastante, que el aborto es indigno, que el aborto no puede ser posible, que va en contra de las leyes naturales, bueno, un montón de cosas, pero que también generarían ciertos perjuicios, por ejemplo, a nivel emocional. Sí, claro, hay un montón de debate entre los pro vida y los pro aborto, y mucho tiene que ver con raíces, pues, o con ideas, mejor dicho, religiosas, y otras con derechos más a lo humanitario, a los derechos fundamentales humanos, de decidir sobre su propio cuerpo. Eso también estuvo en el debate de la Corte, también manifestando que esas situaciones pueden traer como consecuencia adversidad del tipo psicológico a las personas que desean practicar el aborto, pero por disposición legal no lo pueden hacer porque si lo realizan recibirían una pena privativa de la libertad. Sí, el choque mental y emocional ha de ser fuertísimo para este impedimento de poder tomar una acción ante una determinada situación, como es este caso estar embarazada. Sí, y como lo manifiesta la Corte en su sentencia, en su parte de los resolutivos explica que la vida como tal, los códigos han estado estableciendo que se determina el momento de la concepción, pero para la Corte ella señala que esa facultad de decidir en qué momento inicia la vida no es competencia del Poder Legislativo, que eso es otra cosa de lo que tendríamos que hablar y explicarlo. Resulta que con la decisión de la Corte de determinar de que este artículo es anticonstitucional, llega lo más importante. Se constituye una jurisprudencia. Y una jurisprudencia es una decisión en común de la Corte que lo que ocasiona es obligatoriedad en la ejecución, o sea, en el cumplimiento de la decisión por parte de todos los jueces y tribunales del país. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Supongamos que una persona realiza un aborto, ya después de que se decidió esto con la Corte, y la pretenden sancionar con la pena privativa de libertad por haber cometido delito de aborto. Inmediatamente esta persona puede tramitar un amparo y lo va a ganar. ¿Qué significa? Que este nuevo paradigma, esta decisión de la Corte, lo que ocasiona es la posibilidad, apertura a la posibilidad de que todas aquellas mujeres que quieran practicar un aborto puedan realizarlo sin el temor de ser sancionadas penalmente, porque la Corte ahora los avala. Y aquel juez que no cumpla con la decisión de la Corte será hasta destituido de su cargo, además de que con el amparo
inmediatamente se tendría que resolver a favor de la persona que quiere practicar el aborto. En pocas palabras, el código sigue manifestando el delito, no se ha eliminado. Pero aun cuando permanezca escrito en los códigos de todas las entidades federativas, la jurisprudencia obliga a todo el país, todos los jueces. En pocas palabras, resulta ser como una especie de control de los poderes de la Unión, el Poder Judicial y el Legislativo, en donde el Judicial le dice: tú, Poder Legislativo, refórmame esa ley porque es anticonstitucional, y si no lo haces, independientemente de si lo haces o no, no se puede aplicar la norma. Y va a proceder en favor de... Y procede el amparo, procede la protección de la Unión a todas aquellas personas que practiquen un aborto, pero lamentablemente, o sea, apenas estamos en las primeras instancias de estos procedimientos, se tendría que tramitar el amparo para poder salir ileso. ¿Cuánto tiempo duraría en hacerse el proceso por completo? Pues mira, no puedo determinar un tiempo específico para el amparo porque eso depende de las labores de cada tribunal, de cada juzgado. Entonces depende, como quien dice. Dependería, pero no debe ser tan largo. ¿Por qué? Porque pues ya hay jurisprudencia al respecto. Inmediatamente que los magistrados de los tribunales colegiados de circuito lean todo lo que tiene que ver con la presentación del caso, ellos van a manifestar y van a decir: ¿sabes qué? Pues hay jurisprudencia de la Corte, yo no puedo decidir otra cosa, tengo que ceñirme a lo que la Corte ha decidido, y por lo tanto, dicto amparo, te absolvemos de la sentencia que se te haya impuesto como condena, y por lo tanto no pasaría nada. Esa es la potencia que tiene la jurisprudencia que se ha determinado el día martes a través de la Suprema Corte para que puedan abortar las mujeres, y para el caso de que se les pretenda sancionar mediante el amparo, pues puedan salir avantes. De acuerdísimo. Pues muchas gracias por explicarnos la situación. Creo que es importante mantenernos informados al respecto y no caer en en las fake news que suelen haber alrededor de todas estas noticias. Sí, o sea, como conclusión, todos los códigos penales seguirán manifestando en su mayoría el delito del aborto, pero por virtud de la Suprema Corte de Justicia y la jurisprudencia que se ha expedido, no podrán ser sancionadas las mujeres para el caso de que se practique el aborto. ¿Por qué? Porque mediante el amparo recibirían la absolución de la condena que se les haya impuesto. Entonces, como quien dice, aun cuando esté escrito en un código, se tendrá por no puesto, porque viola los derechos humanos de las mujeres. Este es el nuevo paradigma que se ha roto a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitirá que de ahora en adelante, mediante procedimientos de diversa índole y mediante la presión social, pueda llegarse a un aborto libre de perjuicios por parte de las autoridades del Estado hacia las mujeres que así decidan practicarlo. Entonces, solamente comentar esto como forma de reseña, que es lo que ha sucedido en el país con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un paso más hacia un aborto legal en el país, pero todavía no se concluye en términos definitivos, sino hasta el momento en el que se erradique la disposición normativa en todos y cada uno de los códigos del país. Pues muchísimas gracias y espero que compartan este video, informen a sus conocidos, conocidas, y nos estamos viendo en una próxima entrega. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.